cientos y pico de años como Matusalén, no le alcanzarían los años ni las acciones para poder pagar. Por eso tenía que venir el Señor Jesucristo, quien Él es el portador de nuestra culpabilidad. Él toma esa culpa, tu culpa, mi culpa, se la pone ahí en la cruz, la lleva en su cuerpo, lleva nuestros pecados, y entonces en esa cruz, a la mitad del camino, antes de que Él venga por segunda vez, Él pone ahí, así como en el huerto del Edén, un árbol de la vida, así como en Apocalipsis, un árbol de la vida, que al final es el mismo árbol. A la mitad, en los evangelios, Él pone un árbol que se llama cruz. ¿De qué está hecha la cruz? ¿Y de dónde sale la madera? De los árboles. Quiero que me acompañe a ver esta curiosidad. En el Génesis, Dios pone árboles frutales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es el mismo. Algunos piensan que es el mismo, pero no es así. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 9. Primero, me ayuda a leer. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida estaba en medio. La semana pasada yo le dije, la cruz de Cristo debe de estar en medio, en el centro de nuestra vida. Si nosotros no ponemos la cruz de Cristo en el centro, en medio de nuestra vida, entonces no podremos tener una vida cristiana normal. O nos convertimos en personas muy ligeras o nos convertimos en personas religiosas, cuadradas o de plano libertinas. Cuando la cruz está en el centro de nuestra vida, entonces usted y yo tenemos un equilibrio, sin pensar que somos los supersantos, pero también sin entender que seguimos entendiendo que no somos las mismas personas de ayer, sino que algo está haciendo Dios en nuestra vida. Dile al que está a tu lado: ya no estoy como estaba. Añádele, aunque no lo creas. Capítulo 3, versículo 22 de Génesis, dice la palabra: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sabe qué estoy notando? Cuando yo leo el libro de Génesis y luego comparo con Apocalipsis, yo me doy cuenta que Dios puso el árbol de la vida y que era para el ser humano, era para Adán, era para los hombres. Pero como él desobedeció y comió del único árbol que Dios le dijo que no comiera, entonces eso lo apartó de la comunión con Dios, de la relación con Dios, y no solo eso, perdió todas sus bendiciones, pero además se perdió del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene que ver con eternidad. Diga conmigo: eternidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, vamos a encontrar este significado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿ya lo tiene? 1, 2, 3. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en medio del paraíso de Dios. No es para todas las personas, es para el que venciere, es para el que tenga la victoria. Ahí es donde radica el que usted y yo sepamos cómo tomar la victoria que Cristo ganó, para que usted y yo la tengamos también. Al que venciere. De entrada, yo sé que Cristo venció y también sé que Cristo nos ha dado la victoria.
pero la victoria a veces la estamos viendo como una medalla colgada en una vitrina. Y decimos, ¡yujú! Cristo nos ha dado la victoria. Y la victoria para aquí, la victoria para allá. Y cantamos, victoria, la victoria mía es. Pero en la realidad de la vida, a veces no estamos viviendo esa victoria. A veces estamos viviendo con culpabilidad y con condenación. Porque el enemigo es experto en recordarnos nuestro pasado. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Si él te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro. Se va a ir al infierno. El lago de fuego está preparado para él. Capítulo 22, versículo 2. Capítulo 22, versículo 2. ¿Cómo dice? En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad. No podemos negar que este árbol de la vida que vemos en Apocalipsis, que estaba en el Génesis al principio y al final, cuando lo vemos en medio de toda esta historia, de todo este cuadro de caída y de restauración, cuando lo vemos en medio, encontramos que Dios entonces ha provisto otro árbol, y ese árbol de la vida, por supuesto que es Cristo Jesús, siendo el fruto del amor de Dios para usted y para mí, y esa cruz plantada en medio del Calvario, en medio de tu vida, para que podamos recibir sanidad, porque ese árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Y usted y yo podemos venir al Señor y Cristo nos perdona, porque es para todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído esta tarde? Versículo 14, ahí en el capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar sus ropas, lavar nuestras ropas, no tiene que ver con lavarlo con jabón, con lejía. Usted y yo no podríamos lavarnos a nosotros mismos. Lo único que nos puede lavar y nos ha lavado ya es la preciosa sangre de Cristo. Así que esa culpabilidad y esa condenación que el enemigo ha querido traer a tu vida, todos los días de tu vida, por tu pasado, por tu presente, por lo que piensas, por lo que dices, por lo que hiciste, etcétera. El diablo es experto en culparte y sentirte condenado. Tú tienes el poder de la cruz, de la obra de la cruz, para no sentirte de esa manera. Cristo te ama y te ha dado la victoria sobre la culpabilidad y sobre la condenación. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el enemigo también